Plaza Pública presenta Filmception con Jessica Ayala y Miguel Báez. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Filmception. Este es el episodio número 12. Mi nombre es Jessica Ayala Barbosa y les doy la bienvenida, al igual que a Miguel Báez Durán. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, Jessica, un gusto estar aquí contigo para platicar sobre cine. Muchas gracias. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la película Aún estoy aquí, la película brasileña, una de las que estuvo nominadas, una de las 10 que estuvieron nominadas a los Oscar en este 2025, pero bueno, que son del año 2024. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar acerca de algunos compositores importantes, emblemáticos del cine actual. Bueno, yo traigo algunos nombres del cine actual. No sé si tengas tú algunos clásicos, Miguel. Sí, también empezando desde los que nos lavaron el cerebro con Disney. Sí. Bueno, sí, esos son algunos y los más recientes entre ellos, digo, creo que el que más puede sonar actualmente es el de Hans Zimmer, ¿no? Que está presente en muchas películas que están en este momento en cartelera. Por ejemplo, está Fórmula 1, que les recomiendo que no la vean, pero si la quieren ir a ver está bien, con Brad Pitt. Pero la música está hecha por Hans Zimmer y es muy buena música, la verdad. Bueno, entonces vamos a hablar de eso en la segunda parte de este podcast. Y por lo pronto vamos a empezar con la película de Aún estoy aquí, como les decía. Esta película está situada en los años 70, es acerca de una familia que vive de manera idílica. Es un matrimonio que tiene 5 hijos. Viven al lado de la playa en Río de Janeiro, se conducen con mucha armonía a pesar de que bueno, son tantos hijos y hay por ahí pues mucha efervescencia y demás. Y son los años en los que ya ha habido un golpe de estado, hay una dictadura, pero empiezan a recrudecerse algunas cosas. El padre de familia, Rubén Paiva, sí, se llama. Él es exdiputado, estuvo en el exilio después de haber tenido, pues sí, problemas políticos. Regresa y está retomando su carrera mientras lleva a cabo algunas actividades de las que su familia pues no tiene idea, ¿no? Y son básicamente relacionadas con sus ideales políticos. Y en el caso de su esposa, Eunice, que es una mujer muy inteligente, también muy tierna, muy entregada a su familia y también muy enamorada, ¿no?, de su esposo. Ambos profesan un amor profundo y es algo que podemos ver en las primeras imágenes de esta película. Todo se empieza a trastocar el día que de pronto su esposo llegan a la casa algunas personas pues que no se identifican ni nada, empiezan a decir que necesitan interrogar a su esposo, se lo llevan y después de eso ya no vuelve a verlo Eunice ni sus hijos. Y es ahí donde empezamos a entrar en la psique de Eunice, interpretada por Fernanda, ¿qué es su apellido? Torres. Fernanda Torres. Y bueno, vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo pues el desarrollo de este drama familiar, tanto en ella misma como en su familia, todo lo que impacta el hecho de que su esposo no esté y que pues no haya respuestas con respecto a dónde está, quién fue la persona o quiénes fueron las personas que se lo llevaron y toda esta situación tan característica de los años de las dictaduras en los países latinoamericanos, ¿no? Bueno, Miguel, te cedo la palabra. ¿Qué te pareció la película? A mí me encantó la película. Me parece que siempre de alguna forma llegamos a las películas en el momento preciso. A lo mejor si yo hubiera visto la película cuando estaba todo el rollo de las premiaciones y etcétera, me habría sentido abrumado por ella y a lo mejor incluso, no es que la hubiera descartado, pero no me habría gustado tanto como en el momento en que la vi. Creo que fue el momento preciso. Porque ya hemos hablado aquí en este espacio de otras de esas películas, de las películas que fueron nominadas al Oscar, y creo que, como te decía, llegó en el momento preciso.
sí siento que destaca mucho la actuación de Fernanda Torres, pero tampoco creo que sea una actuación caníbal de las otras actuaciones, porque hemos visto, una vez más, hablando del Oscar, que ese tipo de actuación caníbal, como le estoy llamando hoy, es algo que les encanta en el Oscar, ¿sí? No sé, estoy pensando en... Sí, el ejemplo que me viene a la cabeza es Meryl Streep, ¿no? En La Dama de Hierro. Yeah. Es ese tipo de actuación que se come a todos los otros y los demás se quedan así como, bueno, pues tú eres la estrella, tú eres la que tienes yo que nada brillar. más pasaba por aquí. Sí, exactamente. Pero en el caso de Fernanda Torres, no, yo creo que absolutamente todos los personajes tienen su importancia y te llaman la atención, incluido el padre, Rubens Paiva, y las hijas, generalmente las hijas y finalmente el hijo menor, que es Marcelo. Y de hecho me parece que el director Walter Salles lo que hizo fue basarse en un libro autobiográfico que escribió Marcelo Rubens Paiva, que de hecho me parece que es su amigo personal, que se conocen desde hace mucho tiempo. Y digamos que se nota que el director y los guionistas se tomaron el tiempo para adaptar este libro de una forma muy respetuosa y para dejar los personajes en muy buenas manos, ¿no? Entonces por eso me parece que la actuación es muy destacable, pero no opaca las demás actuaciones, ¿sí? La película en sí me recuerda, es verdad, a otras películas que hablan de dictaduras militares y que hemos visto a lo largo de la historia, desde que se empezó a dar la democracia, especialmente en el Cono Sur, ¿no? Estoy pensando, no sé, en La Historia Oficial, o más recientemente, ahora que hace poco falleció José Mujica, hubo incluso, creo que todavía está una película de su encarcelamiento, una película autobiográfica, La Noche de 12 años creo que se llamaba. Entonces, especialmente esa etapa en donde se lo llevan a él, a Rubens Paiva, y después se la llevan a ella, y esa etapa de angustia en la que ella está encerrada y que no sabe lo que está sucediendo y que tampoco sabe exactamente dónde está su hija, porque además, para colmo, también se llevan a una de sus hijas, me recordó a esa película, ¿no? Como estos episodios de angustia, de tortura, de no saber lo que va a pasar, no saber si te van a liberar, si te van a matar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y después, para mí personalmente lo que más me conmovió fue el momento en que la familia tiene que dejar su casa atrás, tiene que dejar a sus amigos, sus recuerdos, esta casa maravillosa, ¿no? En donde tienen todos estos objetos que te das cuenta también que son contrarios como a la represión de una dictadura. Sí. Y que sin embargo no logra sofocar a la familia, como tú decías, es como un retrato muy idílico, pero enmarcado por esta situación política muy tensa y muy peligrosa. Entonces ese momento en el que ellos tienen que dejar atrás esa primera casa de la infancia es algo con lo que yo me puedo identificar mucho, y fue como el momento que más me conmovió de toda la película. Sí, bueno, aparte hay unas escenas que justo retratan el vacío, ¿no? de esta casa, y uno contrasta todo lo que vio en la primera parte de la película con tanta vida que había ahí, con todos los hijos, con el nivel de cultura también que tenía la familia, de como apreciación musical, ¿no? Porque es como dices, se notaba que los gustos no estaban definidos por lo que a lo mejor el discurso oficial quería promover o lo que quería acallar de otra manera también, y las aspiraciones de los niños, de todos los pequeños, ¿no? O sea, bueno, en el caso de la hija que se va a estudiar fuera, la hija a la que detienen, por ejemplo, que desde las primeras escenas también la vemos como con mucho interés en la vida política de su país, o sea, influenciada tal vez por su padre, era como con quien platicaba acerca de lo que estaba pasando. Todo empieza como a
a tener ahí, hay un evento político que marca pues la detención, ¿no? de Rubens Paiva, que es el secuestro de un embajador europeo, no recuerdo si suizo, no me acuerdo de dónde era. Y es a partir de ahí que porque, o sea, los movimientos liberales están secuestrándolo, y la hija tiene una discusión ahí con su papá acerca de lo que se debería de hacer y demás. Pero vamos notando que en este ambiente, que sí, es idílico porque, digamos, están en familia y es bueno, tal vez se romantiza como esa vida familiar en la que parece que todos son muy allegados o están muy cercanos, no tienen un involucramiento emocional con los padres, o sea, los padres son padres muy presentes, muy preocupados por cada uno de sus hijos y demás, por los gustos, aficiones con el niño, por ejemplo, jugando al futbolito, sí, o sea, cosas así. Pero también hay un crecimiento, o más bien hay como el cultivo de un criterio, ¿no? En todos los hijos. Y eso creo que le da como otro matiz a solamente poner como imágenes así de romantizar la infancia. Creo que contrastan justo con estas inclusiones que hacen los guionistas, y como dices, es tal vez una muestra de mucho respeto a la familia, de las ideas políticas que rondaban por ahí, ¿no? Incluso desde el inicio también vemos a una de las hijas, la que se va al extranjero, poniéndosele un poco al brinco a los soldados que la detienen cuando va con unos amigos. Ella está grabando, tiene como estas posibilidades tal vez de clase acomodada hasta cierto punto, de tener, por ejemplo, una cámara con la que va grabando, es una High 8, me parece, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de aspectos culturales de la época que están presentes y que nos dan cuenta de la mentalidad de cada uno de los personajes y del desarrollo que iban teniendo, ¿no? Y en cuanto a la actuación que dices de Fernanda Torres, a mí me pareció bastante, es muy sobria, sí, es muy sobria, como dices, a lo mejor a lo que te refieres, que no está como queriendo opacar a los demás, es demasiado sobria, pero en esa sobriedad vas notando cómo su mundo interno se va derrumbando, o sea, como la esperanza, o sea, se va comiendo su esperanza y su alegría, pero aparece en su lugar una valentía, una entereza que es muy admirable, ¿no? O sea, al grado de que ella comienza a estudiar leyes para poder esclarecer los casos en los que personas fueron detenidas y ya no las volvieron a ver, ¿no? Saber dónde están esas personas que se les llama desaparecidos, ¿no? Sí. Que son víctimas de una desaparición forzada. Entonces, nunca vemos, por ejemplo, hay momentos de quiebre que no son estos momentos como espectaculares o súper dramáticos. Es algo desbordado. Es algo que ocurre en ella, o sea, que solo nos expresa con sus muecas, con su mirada, con las decisiones que toma de cómo manejarlo frente a sus hijos. O sea, nunca la vemos que se derrumbe a llorar, cosa que haríamos todos personal, o sea, en lo personal, ¿no? Y ella más bien como que asume el rol de tenemos que sobrevivir como familia, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo lo posible por sobrevivir, y si una manera es que no pueda tocar este tema abiertamente con los niños porque eso los pondría en peligro, así como su propio esposo tomó la decisión de no enterarla de lo que estaba haciendo, ella digamos que asume esa batuta o toma esa estafeta también como en una postura política. Entonces, sí, eso me parece sí que no está nunca dicho con palabras, está solo expresado en su mirada, en sus diálogos con otros amigos de su esposo y en sus diálogos con los hijos, ¿no? Y eso me pareció muy, muy bien manejado hasta el final, ¿no? Y bueno, no sé si vayamos a spoiler el final, que ya pasó tiempo, pero... Bueno, lo único que podríamos decir para no arruinar mucho la trama es que hacia el final aparece
la propia madre de la actriz, Fernanda Montenegro, haciendo ese papel, pero años después, ¿no? Porque también, a pesar de que es efímero, es momentáneo y su presencia es de unos cuantos minutos hacia el final de la película, de alguna manera creo que es importante porque, por lo menos desde el punto de vista del director, incluirla a ella, a la madre, su actriz principal, una actriz con la cual él trabajó muchos años antes en Estación Central y que también esa actriz en particular le valió una nominación a los premios Oscar, pues es digamos una manera interesante como de cerrar ese círculo y de pasar esta batuta de una generación a otra. Entonces creo que ese detalle me gustó mucho porque de alguna manera, aunque sí se retrata a toda la familia, no deja de ser, digamos, una película sobre una madre. Y quizás lo que tú mencionas de que en ningún momento se le ve llorar o derrumbarse o etcétera, se deba a que la visión es la de su hijo, porque en el libro de su hijo está basado el guión que estamos viendo en pantalla, ¿no? Entonces quizás sea por eso, y me parece también una muy buena decisión del director de alguna manera mostrar a este personaje con estas sutilezas, dándote a entender que sí, como tú dices, interiormente hay un colapso, pero sin desbordarse, ¿no? Y creo que esa es como la maestría de esta actuación. Creo que otro aspecto que me gustó mucho de la película es que no se abusa de la violencia, o sea, no se hace un espectáculo de la violencia, digamos, golpes, ese maltrato, la tortura. O sea, lo que vemos, por ejemplo, cuando se la llevan a ella, que la tienen detenida, es que la tienen encerrada y pues sí, la alimentan, a lo mejor de manera muy pobre, muy paupérrima, pero al menos, bueno, la tienen con vida, ¿no? Pero no vemos como estas escenas de tortura que en otras películas sí se da, ¿no? Pero creo que... Como en Nelly, de Más de Escalante. Como lo que sí creo que vemos es una violencia simbólica que nos queda clara a todos, ¿no? O sea, como en la incertidumbre, o sea, como el silencio de las autoridades, el silencio de una sociedad ante lo que está ocurriendo es una violencia muy fuerte, ¿no? Una violencia extrema en la que te tienes que callar todo, ¿no? O sea, no puedes como clamar en voz alta por lo que está ocurriendo, o sea, todo el mundo entiende que está sobreviviendo y que nadie va a hacer nada por ti porque pues los pondría en riesgo, o sea, son muy pocas personas tal vez las que te pueden tender la mano y de ciertas maneras, ¿no? Esta violencia también que tiene que ver con identificar a otros, o sea, como decir, a ver, aquí de estas personas tienes que señalar, o sea, ser como el soplón o el traidor, ¿no? Y o sea, en una... solo con la fachada de ni siquiera te tengo que decir qué tipo de autoridad soy, o sea, solo soy quien te manda en este momento y de quien depende que tengas un futuro, ¿no? Y que ni siquiera sabes qué futuro va a ser en los momentos que estás así hacinado en una celda, ¿no? Entonces, todo eso me parece que, como dices, son sutilezas que yo como espectadora agradezco muchísimo, ¿no? Creo que, por ejemplo, las personas que no están tan enteradas de los temas de las dictaduras en el Cono Sur, tal vez les surjan preguntas, pero justo eso me parece interesante, ¿no? Que puedas indagar en algo que te parece tan lejano, o sea, que parece que ni te viene ni te va en la actualidad y que podrías aprenderlo y que aparte sí nos viene y sí nos, o sea, sí es importante, ¿no? O sea, es relevante porque creo que muchas personas podrían caer en eso, en pensar, bueno, es una historia de los años 70, ¿qué nos importa, no? O sea, todos esos procesos sociales que ha habido en el Cono Sur
tienen todavía relevancia, como lo que está pasando con Estados Unidos y su influencia en el mundo y las guerras que desata y lo que financia y lo que no financia, ¿no? Entonces, creo que eso es también parte de la riqueza de la película, que nos abre como la puerta a aprender más y a enterarnos mucho más del momento histórico que fue y cómo ha impactado por generaciones. Y creo que en ese sentido, por eso es tan interesante lo que hace el director de incluir la parte de la vida adulta ya en la senectud de esta madre de familia, Eunice, porque justo nos hace como percatarnos de que esas historias fueron importantes y silenciadas en su momento. Hubo una gran lucha social y puede que hasta épocas más actuales existan como movimientos que reivindican o que resaltan o que sacan del olvido esas historias, ¿no? Y que les hacen que todas las familias que vivieron con el impacto de haber perdido a alguien en una desaparición forzada, tengan como pues sí, un momento como de catarsis, ¿no? De todo lo que ocurrió, esa historia familiar que marcó la vida de tantas personas, ¿no? Entonces eso me parece, pues sí, me pareció genial. La película me gustó mucho y creo que me dejó también con un nudo en la garganta con todo, y que no tiene aspavientos en cuanto a la forma de narrar la tragedia. Sí te quedas así como compungido. Sí, creo que es más, precisamente ese tipo de sutilezas son más efectivas para conmover a un público más sofisticado, por llamarlo de algún modo, supongo, no sé. Nos van a decir de otra forma, pero sí, bueno, creo que sí se agradecen mucho, ¿no? En el cine que es tan explícito, ese tipo de sutilezas, la verdad es que sí las agradecemos, tal vez personas como tú y como yo. Bueno, Miguel, la película está actualmente disponible en alguna plataforma, no sé. Sí, más que nada para su renta. No hay ninguna plataforma que la tenga de forma libre, a menos que tengan un VPN, ¿verdad? Existe. Sí. Existe. Pero se puede rentar, por ejemplo, creo en Apple TV, no sé si también en Prime, pero ahí se puede rentar. Pero de forma libre no está todavía en ninguna de las plataformas. Sí, y a mí me recordaba, por ejemplo, te decía yo cuando me comentaste de esta película que querías que si la abordáramos, vi el año pasado una película que creo que es de 2021, no sé, que se llama Dispararon al pianista. Y me gustaba también, esa es sobre un músico brasileño que viaja a Argentina y no vuelven a saber de él, ¿no? Entonces la película está contada desde la perspectiva de un periodista estadounidense que es reseñista musical y que está haciendo un artículo, o más bien quiere hacer un libro sobre el movimiento de la bossa nova en Brasil y cómo impactó en Estados Unidos. Pero en uno de los discos se escucha a un pianista que a él le parece muy virtuoso y se obsesiona con encontrar algo sobre él, quiere entrevistarlo, pero se topa con esta historia, ¿no? De que es un pianista que ya nadie supo de él, o sea que tuvo una participación importante y después le perdieron la pista durante un viaje a Argentina. Y justo cuando pues está la dictadura militar en Argentina, y también hay ciertas conexiones con otros países de las alas liberales, ¿no? Hay conexiones. Entonces eso me gustó, no solo porque narra como miren, se desapareció y ya, ¿no? Sino porque este periodista empieza como a indagar el papel que tuvo su propio país, Estados Unidos, en estos movimientos, en estos procesos, en las dictaduras, ¿no? Y cómo hay, o sea, operaciones financiadas que llegaron a marcar la vida de las personas de estos países, ¿no? De maneras pues muy trágicas y crueles, y con todavía, como te decía hace rato, con efectos hasta el presente.
Entonces, bueno, esa película, la verdad, yo la encontré en internet. No sé si esté disponible en alguna de las plataformas. Esa es una película animada que también me parece muy interesante y está narrada como si fuese un documental. Un documental de estos que vemos donde hacen las entrevistas con los músicos que va encontrando. Pero creo que al final te deja también esta sensación de que no conocemos a bien todo lo que ha pasado y creemos que está muy lejos de nosotros o de nuestra actualidad, y no es así. Entonces, bueno, pues ahí les dejo esa recomendación. A lo mejor después, si la ves, la comentamos más a fondo. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, hasta ahí vamos a dejar Aún estoy aquí. Vamos a pasar en esta segunda parte de nuestro podcast de Filmception a hablar acerca de algunos directores de orquesta que han compuesto bandas sonoras para películas que han sido emblemáticas, ¿no? en la historia del cine. Miguel, me gustaría que comenzaras ya que propusiste el tema. ¿Cómo fue que se te ocurrió este tema? Me habías comentado por ahí una anécdota. Ya no recuerdo. Sí. Lo que pasa es que creo que ya lo he mencionado aquí en el espacio. Desde hace algún tiempo estoy viendo películas francesas, un poco ya añosas. Y digamos que hace poco descubrí por primera vez a Agnès Varda y vi Cleo de 5 a 7. Y viendo Cleo de 5 a 7 aparece un pianista que llega junto con otro músico ahí al departamento de Cleo, del personaje principal. Y cuando lo vi dije, Michel Legrand, no, fue así. Pero porque conozco a este compositor y lo he estado escuchando durante últimas fechas frecuentemente, ¿sí? Entonces no sé si sería buena idea empezar con los hermanos Sherman, porque quizás antes incluso de la época de Michel Legrand, los hermanos Sherman empezaron a trabajar con Disney y son responsables de algunas de las bandas sonoras de esas películas que nos lavaron el cerebro, y creo que parte de ese lavado del cerebro tiene mucho que ver con la música, porque componían música muy muy pegajosa. O sea, parte de la clave es que salías del cine y seguías tarareando y seguías escuchando la música de los hermanos Sherman. Y quizás de sus composiciones más famosas pues están todas las canciones de Mary Poppins, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supercalifragilístico, etcétera, etcétera. ¿Son de Estados Unidos los...? Son de Estados Unidos. Colaboraron, digamos que tenían una buena relación en el trabajo, pero fuera del trabajo eran completamente diferentes. Y por desgracia, incluso hay un documental sobre ellos en Disney Plus. Por desgracia, hacia el final de sus vidas, pues las dos familias llevaban vidas completamente separadas. O sea, no se hablaban, no tenían ninguna vida social, nada de eso, ¿sí? ¿Alguna otra composición famosa de ellos? Pues, por ejemplo, ya sé que no forma parte de una película, pero es algo que está como todavía en el imaginario colectivo, y es la música de este jueguito de los parques de Disney que es Un Mundo Pequeño, ¿no? Ellos compusieron esa canción, It's a Small World, etcétera, etcétera. Y una de las composiciones que yo todavía recuerdo, y que ahora esa película está completamente censurada por Disney, es La Canción del Sur. Porque desde la época en que salió esa película hubo manifestaciones en contra de ella, de que de alguna manera se estaba idealizando la vida de los esclavos en el sur, porque la película no es muy precisa en cuanto en qué momento está ocurriendo, si antes de la guerra civil o después de la guerra civil, pero hay un personaje de un hombre negro que es el tío Remus, que está contando historias a unos niños blancos, y digamos que todo ese ambiente del sur de Estados Unidos de aquella época del siglo XIX está muy idealizado. Y digamos que era el momento en que empezaban a surgir apenas los movimientos de los derechos civiles, y desde entonces hubo manifestaciones en contra de la película. Yo vi la película, escuché la canción esta vez, sí, entonces esa fue la que compusieron los hermanos Sherman, y todavía está dentro del imaginario colectivo de Disney
uno se iba a los parques, escucha la canción, pero la película no se puede encontrar en ninguna parte, ¿no? La película ya está así completamente censurada por Disney, ni siquiera con un letrero que diga, oigan, esto es de otra época, etcétera, Porque etcétera. existe en la plataforma, Uy, sí. por ejemplo, en la de Peter Pan, Fantasía. Los Aristogatos, Ajá. Fantasía. O sea, hay muchas películas que la empiezas a ver y dices, no, ya no compartimos estos valores, ¿verdad? Éramos racistas, pero ya no. Curándose en salud, Sí. ¿verdad? Pero la canción del sur no, en ninguna parte se puede encontrar, no se puede ver, está completamente ¿Y qué censurada decía por Miguel Disney. que era lo problemático? Yo no la recuerdo esa canción. Eso, no era tanto la canción, te digo, Ajá. la canción en sí no está censurada, te digo, se puede escuchar todavía la canción, es muy pegajosa, pero el problema era la película en sí, Ya. de cómo La estaban, situación. exactamente, cómo se representaba esa idealización de la esclavitud o de un periodo posterior a la esclavitud. Ujú. Ujú. Pues esa, sí, creo que me acuerdo que justo cuando hablan de películas censuradas la he tratado de buscar y sí, no la encuentras por ninguna parte. Ahí Disney tiene como sus robots Ajá. que va tumbando cada vez que alguien la Sí, publica. El semestre pasado cuando hablé de esto en una clase, una de mis alumnas de inmediato entró a YouTube y dijo, profe, aquí está. Pero era como una versión tomada del VHS. Ajá. Y recuerdo que estaba en español peninsular el doblaje. Ujú. Entonces ya no la seguí viendo. Sí. y a lo mejor ya para estas fechas ya la tumban, ¿no? Es muy posible. Sí, suele pasar. Yo he visto algunas que mencionan que a veces las encuentras así, alguien las sube y vence como las trabas que hay, pero independientemente, o sea, más bien en algún momento las va a encontrar pues, los robots que tienen, no sé, Sí. identifican así fragmentitos. Ahora que he estado editando los videos, por ejemplo, te avisan, ¿no? Luego, cuando las tomas que ponemos de los trailers, ya sabe de qué distribuidoras son y, o sea, si van a tener alguna como restricción y demás, ¿no? De uso, o si no te la permiten usar. O en alguna ocasión canciones, por ejemplo, de los Beatles, que pues también, luego, antes de que las subas ya te está poniendo ahí de que esa canción no la puedes utilizar, aunque uses versiones instrumentales de otros, como alguna toma en vivo de algún concierto, o sea, te las tumban. Y creo que eso, pues Disney, que tiene muchos más recursos para detectarlo, pues no va a dejar como versiones por ahí sueltas, ¿no? O sea, cada vez se va haciendo más especializado en poder limpiar su imagen, ¿no? Sí. Y como te decía, bueno, por ejemplo, en las de Fantasía hay una versión que no sé si, o sea, es como una versión homenaje o no sé de la película, donde hay un director de orquesta explicando también esto que dices, así como el letrero de ya no compartimos esta visión, explicándote, eran otros tiempos, así, bla, 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 pero lo hemos decidido mantener como por legado y bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy polémico y como dices, pues fue un tema polémico desde entonces, ¿no? Desde hace mucho. ¿Algún otro? Bueno, yo traía algunos nombres de directores. Habíamos dicho, por ejemplo, mencionabas tú a Ennio Morricone cuando me propusiste el tema. Claro. Que era pues el director como emblema de los spaghetti western, ¿no? Sí. Es un músico, un director de orquesta italiano que era muy meticuloso con su trabajo, que era muy como que muy celoso también. Por ahí en alguna nota que hicimos, Héctor Becerra y una servidora, cuando falleció, él me contaba que era de las personas que no le gustaba que le movieran nada a su música, entonces trataba de entregar como el material muy corto de tiempo, o sea, muy justo para que los directores no hicieran lo que les diera la gana con su trabajo, ¿no? Y a él pues le debemos es que creo que todo el mundo cuando hablamos de bandas sonoras escuchamos en nuestra mente el bueno, el malo y el feo, ¿no? Claro. O sea, es ese fondo tan característico que cuando decimos Medio Oeste se nos viene a la mente. Y no fue la única película de
de western en la que participó, ¿no? Está esa de Era una vez en el oeste, ¿te acuerdas? Érase una vez en el oeste también. Que la vimos en ese Sergio tiempo Leone. también, sí, Ajá. para Sí. comentarla. ¿Te gusta la música de Ennio Morricone? A mí me encanta la música de Ennio Morricone, la puedo escuchar una y otra vez. Me gusta particularmente la de los spaghetti westerns, ¿no? Esas películas de vaqueros, como estos vaqueros sucios, ¿no? Pero la primera banda sonora que escuché de él con la conciencia que era de él y con la conciencia de que quiero escuchar esto una y otra vez era La Misión, porque, bueno, cierta orden religiosa que educa a niños desde que son muy jóvenes nos llevaba a ver esa película porque es prácticamente propaganda a favor de la orden, lo cual está bien, no tengo ningún problema. Y a mí lo que más me llamó la atención de esa película, no tanto esta historia de redención y lucha, Robert De Niro, Jeremy Irons, etcétera, etcétera, fue la música. Eso fue lo que a mí me encantó y dije, ¿qué es esto? Lo quiero escuchar una y otra vez. Y sí, en aquella época cuando era adolescente tenía el cassette con la banda sonora, que se lo presté a alguna persona y después nunca me lo devolvió, pero eso siempre me pasaba en la escuela secundaria. ¿No te regresaban tus cassettes? Sí, yo era el menso que prestaba todo y después no me lo regresaban. Ya ni existe dónde reproducir los cassettes, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Pero, si lo recuperaras ahorita ya no lo podrías. Bueno, ya no importa porque ya puedes descargar cualquier tipo de música sí, en cualquier momento. Por el momento. Entonces sí, para mí personalmente yo creo que es el mejor compositor de bandas sonoras en el cine. Y recuerdo cuando murió, hace más o menos, ¿qué será? 3 años, más o menos en 2022 me parece. ¿Fue en el 2022 o el 2021? Creo que era el tiempo de la pandemia todavía. Bueno, debe ser 2020-2021. Ok. Cuando murió, sí recuerdo que Mark Cousins tuiteó algo así como que siempre que estaba involucrado en la banda sonora de una película, elevaba la película. Sí, eso en el 2020 murió. Okay. Fíjate, para estas fechas, julio 6 del 2020. Sí. Estamos como en aniversario luctuoso prácticamente todavía. Sí, creo que de sus últimas películas fue la de Los Odiosos 8 de Quentin Tarantino. Sí, que no salieron ahí muy bien ellos dos. Te digo, ¿No quedaron bien? No quedaron bien. Fue como una relación tensa. ¿Por qué habrá sido? Y también Los Intocables de... ¿Qué es? ¿Brian De Palma? Sí, es de Brian De Palma. Sí. Esas son algunas de las películas en las que participó Ennio Morricone. Hay otras de Scorsese, también colaboró con Scorsese. No estoy seguro de si colaboró con Scorsese, la mera verdad. Pero sí, bueno, por ejemplo, en esta de Los Odiosos 8, creo que también, pues, una de las cuestiones que mencionaba Héctor en aquel momento es que a él no le gustaba repetirse, ¿no? Y sí me acuerdo que en esta de Los Odiosos 8 sí había reminiscencias a El bueno, el malo y el feo. Supongo que era como el deseo de Quentin Tarantino, porque era un homenaje a esas películas, tiene que hacer sus pastiches el buen Tarantino. ¿Te gusta Quentin Tarantino? A mí me encanta Quentin Tarantino, pero esa película en particular no me gusta nada. ¿No te gustó la de Los Odiosos? A mí tampoco me gustó tanto, fíjate. Sí, creo que tenía muchas referencias pues ya exageradas, ¿no? O sea, creo que sí. Y el ritmo tampoco me pareció tan adecuado. O bueno, tan como en otras que te sorprende tanto, ¿no? O sea, sí había cosas ahí medio predecibles. Otro director que creo que es también muy emblemático es John Williams. Es el compositor y director de orquesta de películas como Star Wars, Tiburón, E.T., Indiana Jones, Jurassic Park y algunas películas de Harry Potter. Este es un compositor, me parece que todavía vive, tiene 90 y tantos años. Y ha tenido un montón de reconocimientos a lo largo de toda su vida. Entre ellos, creo que, bueno, pues algunas nominaciones a los Oscar, algunos ha ganado, también en los BAFTA.
es como reconocido como de los genios de la música, o sea, genios vivos, y entre los 100 más emblemáticos, creo que una de sus composiciones, no sé si es la de Star Wars o no recuerdo cuál, es así como la número 1, ¿no? Entre las más reconocidas. Y ahí tiene en la misma lista varias bandas sonoras, y también ha sido condecorado con estas de las órdenes de caballeros de la reina Isabel II. O sea, tiene un montón de reconocimiento, y creo que ha participado en muchas películas que por el alcance que tienen tan taquillero sí se quedan en la mente de todos, ¿no? Él es un compositor egresado de Juilliard, creo, me parece, y entonces tiene una formación pues muy, muy amplia también, muy, muy vasta, y la producción obviamente mucho más. Ese es uno de los directores que también tenía como yo, que le había echado ahí el ojo. No sé si tengas algún otro, o qué te parezca a ti la obra de John Williams. Obviamente es muy memorable, ¿no? Y mucha gente la conoce, y por eso después vemos, no sé, a la Camerata de Coahuila tocando alguna de sus composiciones. A mí lo que no me gusta es los directores con los que se asocia, especialmente uno en particular. ¿Steven Spielberg? Sí, exactamente. Entonces te iba a decir, los Fabelman también está, la de los Fabelman, que es como la historia de la familia de Steven Spielberg. No, yo no me acerqué ni a un kilómetro a la redonda. Esa película fue así de, no, gracias. Fíjate que me gusta la peli, sí, pero no creo que la vayas a ver. No la voy a ver. ¿Por qué no te gusta Steven Spielberg? Nunca te he preguntado. Me gusta porque, digo, me gustó cuando era niño, adolescente, pero ya de adulto ya es así de... Muy predecible, muy comercial. Siento que es un director que manipula los sentimientos de una forma muy burda y muy poco sutil. Sí. Y que está bien cuando eres niño y cuando eres adolescente. O sea, yo fui a ver E.T. y lloré mares, ¿no? Obviamente, cuando se muere, y después resulta que no se murió, ¿verdad? Pero yo creo esas escenas de la muerte y resurrección de E.T. Sí. Yo creo que siguen haciendo llorar a mucha gente, ¿no? Claro. O sea, pero ya cuando eres adulto ya ves todos los hilos, ¿no? Sí. Y ves exactamente cuando entra la música y dices, creo que no me consideras una persona muy inteligente, que digamos. Y eso es lo que no me agrada. En The Fabelmans, por ejemplo, él creo que revela como esta parte de lo que a él le maravillaba del cine de niño, era justo como lo efectista, ¿no? Entonces creo que como que está casado con esa idea. Sí. Y pues entiendes como y efectista, eso, ¿no? Como la vieja usanza del viejo Hollywood, ajá, ¿no? Sí. Que tampoco consideraba así a los espectadores como, ¡ay, qué inteligentes son! Bueno, a mí, por ejemplo, Jurassic Park me encantaba esa película. Cuando ahora se cumplieron no sé cuántos años de que salió, pues que se estrenó, creo que 20, la volvieron a pasar, y esa película a mí me encanta, ¿no? O sea, es una película que se me hace, con esto de los efectos, que se me hace muy bien como manejada para la acción, para lo que es alimentar esta fantasía, esta fascinación que existe con los dinosaurios. Y la veo y me parece muy divertida, ¿no? O sea, sí entiendo que está hecha, o sea, para eso, para entretener. Desde el punto de vista de los efectos especiales y de el carácter espectacular del cine, sí, por supuesto. Ya, si vamos un poquito más allá... Hasta ahí se queda, hasta ahí se queda Steven Spielberg. Bueno, es mi opinión, no sé, es mi opinión. Y es muy respetada. Ajá. Indiana Jones, no sé... bueno, pero sí te gusta Star Wars, ¿no? No te gusta Star Wars. Bueno, pero hablando de John Williams. O sea, sí me gusta en el sentido de que las vi cuando era niño y respeto esa nostalgia. Y digamos que la que más me gusta a lo mejor es un cliché. Y los que dicen que saben de cine o los que se quieren sentir muy sofisticados dicen que El Imperio Contraataca es la mejor. Y es cierto, es la mejor, ¿no? O sea, no hay duda. Pero, es decir, también me doy cuenta de que es cine a la vieja usanza, es como un ejercicio de nostalgia del propio George Lucas, de querer revivir como estos seriales, ¿no? De episodios, no sé, o sea, está bien, una vez más, es un cine que está bien cuando eres niño y adolescente,
pero ya de adulto no tanto. ¿Qué otro director puedes mencionar tú que te guste? Bueno, volviendo a Michel Legrand. Michel Legrand fue un compositor que estuvo muy asociado especialmente con el cine francés en los 50 y en los 60, especialmente con la Nouvelle Vague, ¿no? Es decir, él no únicamente aparece en Cleo de 5 a 7 de Agnès Varda, sino que además compuso la música. Después con su esposo, con el esposo de Agnès Varda, Jacques Demy, hizo algunos de los musicales más importantes de aquella época del cine francés. Muchas veces los alumnos se me acercan y si son de comunicación me dicen, profe, ¿qué opinas de La La Land? Y yo digo, ¿ya vieron Los Paraguas de Cherburgo? ¿Ya vieron Las Señoritas de Rochefort? ¿Ya vieron el trabajo que hicieron juntos Jacques Demy y Michel Legrand? Y después vienen y me hablan de si La La Land es buena o no es buena, o si es importante o no es importante. Porque a pesar de que son películas que no están habladas en inglés, digamos que una vez más era un compositor muy hábil como para hipnotizarte, ¿no? Un poco como los hermanos Sherman. Hacer que esas canciones se queden en el cerebro y repetirlas una y otra vez, ¿no? Digamos que su legado es muy importante porque no únicamente participó en las películas del cine de Francia, también en algún momento lo llamaron para que hiciera bandas sonoras o por lo menos canciones para películas en Estados Unidos. Por ejemplo, está una canción que se llama Windmills of the Mind, que sería como los molinos de la mente, que fue el tema principal de la película del affair de Thomas Crown, que fue una película muy popular en los años 60 con Faye Dunaway y con Steve McQueen. Uh-huh. ¿Sí? También hubo una película que es muy recordada en Estados Unidos, a pesar de que es simplemente una película para la televisión, que se llama La canción de Brian's Song, y también compuso el tema principal para esa. Esa era una película donde ¿cómo se llama este actor que interpretó a Sonny? Ya se me olvidó su nombre. Pero bueno, el que interpretó a Sonny en El Padrino. Ay, no, también se me olvidó. Bueno, sí. En fin, él era, después me voy a acordar, James Caan, ahí está el nombre, sí. James Caan. James Caan era el protagonista, él hacía el papel de un futbolista que de repente, bueno, al final muere, perdón por el spoiler, pero es una película de los años 70. Joven? ¿James Caan? No, ya era un hombre mayor cuando murió. Ajá. Uh-huh. Sí, todavía salía ahí con su hijo en una serie de televisión, porque su hijo, Nepo Baby, pues también es actor y salía en una serie de televisión. Uh-huh. Entonces, Michel Legrand compuso la canción y fue muy popular, ¿no? Entonces, y no únicamente eso, sino estas canciones después se volvían éxitos en el radio, uh-huh. ¿no? Entonces, era un compositor muy hábil y muy, muy importante. Sí, bueno, la historia de las bandas sonoras, hay que mencionar un poquito como de dónde viene, ¿no? En su momento que eran mudas las películas, bueno, y que no se utilizaba como tanto la música integrada a las películas, sino que se componía una cierta banda sonora que tocaban en vivo, ¿no? Uh-huh. Pues músicos en donde estaban en los teatros o cines después donde se estaba proyectando la película, ahí se pasaba. Y tiempo después empezaron a trabajar tanto el director como el director de orquesta en una banda sonora, y fue cuando se empezó como a comercializar aparte el disco o el material discográfico de la película, ¿no? Como la banda sonora original. Y eso creo que es hasta la fecha, aunque últimamente ya no hay tanta comercialización porque tampoco ya se venden tanto las películas como tal, o sea, ya que desde que existe el streaming, pero todavía cuando vas al cine y una banda sonora te impresiona, puedes buscar por ejemplo en Spotify la banda sonora de tal película y ya casi siempre ya los estudios tienen ahí como la selección o bueno el track, ¿no? Más bien el tracklist de la cinta de la película. Y creo que bueno, eso también es interesante porque por ejemplo había como
esta noción de que cuando sale un personaje, o sea, y esto viene como desde esos años en que se componía la música aparte, cuando sale este personaje para como meter a la atmósfera al público, pues tiene su tema, ¿no? Su tema principal. Y hay temas que se han hecho también muy famosos, ¿no? Como el de James Bond, no sé, que también es uno de los músicos que traía a los compositores, que se llama John Barry. Sí, John Barry era fenomenal. John Barry era fenomenal. Es decir, digo, hoy en día podemos cuestionar como esas antiguas películas de James Bond con Sean Connery, donde albureaban al público y a un personaje le decían Pussy Galore, ¿no? Donde Sean Connery usaba a las mujeres, incluso les daba de cachetadas, sí. Pero la música de aquella época que compuso John Barry y algunas de las canciones con las que comenzaban, con estos créditos, donde también salían mujeres ahí de forma muy sugerente, pero esas canciones eran y siguen siendo fabulosos. Sí, el tema es el tema de James Bond. Ha pasado así durante todas las entregas y las de antes, o sea, ¿cuántas etapas han pasado de James Bond? No sé, son muchísimas, ¿no? Hasta la de Daniel Craig, creo que es el último, ahorita ya se está estamos pensando hablando en otro. de fácil 60 años, ¿no? Y es el mismo tema, compositor es británico y según lo que leí, hacía también mucha música para televisión, ¿no? Entonces también era muy reconocido para ese tipo de trabajo y muy memorable. O sea, creo que es de esos directores que también pueden mencionar como esos que te machacan a lo mejor con un tema y lo puedes traer durante mucho tiempo. E incluso cuando estás pensando en algo del tema, te viene a la mente la música, ¿no? Esas composiciones de él. Y bueno, yo también quería mencionar a un músico que me ha gustado mucho el trabajo que le he llegado a ver. Es más joven, él tiene 53 años, es británico, se llama Jonathan Greenwood. Era integrante de la banda Radiohead, o West, no sé. Pero me ha gustado muchísimo algunas de las películas de las que me acuerdo en las que ha participado, son Spencer, la película que es sobre Lady Dick de Pablo Larraín, que me acuerdo que la música juega un papel muy importante en esa película y tiene toques electrónicos, ¿no? O sea, no es nada más instrumental, sino que tiene toques. Hace uso de estos elementos ya mucho más modernos, y hace que la atmósfera también como que, o sea, más bien juega un papel importante la música en la composición de la atmósfera, ¿no? Y otra película que también me gustó mucho, en donde trabajó, y creo que ya incluso lo empiezo como a reconocer, no es a lo mejor como estos otros directores que hemos mencionado, que se te queda muchísimo la tonada del tema, del personaje o de la situación, sino que sí creo que los elementos que utiliza más bien son los que hace que tenga como un tono ya reconocible, ¿no? Y estoy hablando del... ¿cómo se llamaba? ¿El lenguaje del perro? ¿O cómo se llama? La donde salió Benedict Cumberbatch, me olvidó el título de... algo del perro. La de Jane Campion. Jane Campion, sí. En esa también. El poder del perro. El poder del perro, sí. En esa también aparece él. Bueno, está su música. Y hay otra que se llama You Were Never Really Here, que es de Lynn Ramsey. Lynn Ramsey, con Joaquin Phoenix. Y sí, también ahí está su una trabajo. Gran película, y creo que los proyectos en los que también en el Hilo Fantasma, que esa yo no la he visto, la verdad. También es una gran película. Y es de hecho la película, no sé si fue exactamente ese su debut, pero creo que fue donde se dio a conocer a esta actriz de, bueno, no voy a decir el gentilicio porque no sé cuál es el gentilicio de Luxemburgo, pero Vicky Krieps. Vicky Krieps, que también salió en esta película de La Isla de Bergman. Sí, ya sé quién. Hace mucho que no la veo también, desde esa de La Isla de Bergman. Sí, sigue haciendo películas, de hecho ha hecho
perdón, de hecho a hecho, varias películas. Yo la vi recientemente en una película que, si mal no recuerdo, era una directora alemana, austriaca, perdón, que se llamaba Corsage y que era sobre la emperatriz Sisi. Ah, mira. Y era una propuesta muy interesante porque sí era una película de época, pero a diferencia de estas visiones que tenemos de las películas o las series de época, en donde llaman a alguien, a un historiador, y dicen, no, es que esto aquí todavía no existía. Ajá. Ahí en esa película les vale, y de repente sí va caminando y se ve una furgoneta allá atrás. Y me encantan esas películas. Entra a un museo y se abren las puertas, estas automáticas. Siempre menciono de Great, sobre basada como en Catalina la Grande, pero que son así, que les vale gorro. Sí. O sea, sí mezclan partes de la historia o sea, es como la historia de Europa, no únicamente de Rusia y en este caso de Catalina, van mezclando todo y les vale si pasó o no pasó, ¿no? O sea, llega a un punto, y puede haber anacronismos también, ¿no? Y no tanto como de que parezca una furgoneta, pero es decir, sí los hay. No es tan exagerado, pero de repente están, o sea, no es toda la película, porque sería un gran distractor, pero sí están esos chispazos que como que te hacen reír. Y hablando de eso, te comentaba antes de comenzar la grabación de Sinners, Pecadores, esta película donde sale Michael B. Jordan y es el guión de Ryan Coogler, que es pues un director con el que también ya ha trabajado Michael B. Jordan. También aparecen como cosas así que son un poquito anacrónicas, pero que... O sea que sí, no es como algo histórico, como apegado, ¿no? Están haciendo como una declaración de principios y homenajes y demás. Y creo que ese tipo de juegos en el cine, de recursos, me gustan muchísimo, ¿no? O sea, son irrupciones que luego también creo que dentro de también me puede gustar mucho algo que esté completamente apegado, pero cuando le faltan al respeto a la historia, me parece como un arrojo muy valiente por parte de los guionistas y también que desata muchísimas reflexiones, ¿no? Entonces lo considero así como pues una obra de arte que se está atreviendo a algo más, ¿no? O sea, como que el cine que está buscando hacer otra cosa también. Existe el riesgo de que caigas en algo panfletario tal vez, pero bueno, siento que cuando lo llevas como o sea, te casas con esa idea y lo llevas a tope, me parece que los resultados son padres, o sea, son de valorarse. No sé si quieres mencionar algún otro director de música. Bueno, ya sé que estamos casi a punto de terminar, entonces, bueno, me hubiera gustado mencionar, por ejemplo, pero ya hemos mencionado la obra de David Lynch, su asociación con Angelo Badalamenti, ¿no? O quizás Michael Nyman, su asociación, por ejemplo, con Jane Campion en el piano, o más especialmente con Peter Greenaway. Pero en realidad, ya que mencionaste a Greenwood, ¿no? Sí, Johnny Greenwood. Y que mencionaste a Pablo Larraín, bueno, en este caso una persona no binaria, nació siendo mujer, pero se considera actualmente una persona no binaria, y es Mica Levi, que colaboró precisamente con Pablo Larraín, pero en Jackie, y que ha tenido colaboraciones más frecuentes, por ejemplo, con Jonathan Glazer, en esta película que hizo en Escocia Scarlett Johansson, que se llama Under the Skin. Fue la primera vez que no sé si es el debut de Jonathan Glazer, pero es la primera vez que escuché una composición por parte de Mica Levi y quedé impresionado porque te desestabiliza mucho, porque usualmente la música de las películas es para sentir feliz, como los hermanos Sherman, y aquí el efecto es totalmente el contrario, ¿no? Sientes así como que el mundo se va a abrir y de alguna manera te va a comer, no, es el apocalipsis, ¿no? Sí. O sea, es un sentimiento de una pesadez y sin embargo su música es muy efectiva. Entonces colaboró con Pablo Larraín en Jackie, con Jonathan Glazer anteriormente en Under the Skin, y
hace poco, bueno, hace un par de años, otra vez con Jonathan Glazer en La Zona de Interés. Entonces, bueno, me parece que también me gustó mucho la banda sonora de esa película, me gustó bastante. Es también. alguien que tiene mucho futuro en el verdad. cine y que seguramente nos va a dar más composiciones que nos van a alterar la psique de forma muy profunda. Bueno, aparte, por ejemplo, en esta de Zona de Interés, creo que en algo se parecía un poco a lo que te comentaba sobre Johnny Greenwood, ¿no? Que usa ciertos efectos electrónicos y de ambiente, o sea, el mismo ambiente que los incluye en la composición sonora, que te hacen meterte, o sea, y se me hacen densas, ¿no? O sea, como psicológicamente densas. Sí, creo que sería como la manera en la que yo describiría este tipo de trabajos. Te pueden como deprimir, o sea, sí siento que te ponen como en un tono así entre nostálgico, pero como de pesadez, así. Y creo que eso es digo, en estas épocas que a lo mejor podríamos decir, ya hemos visto como de todo tipo, o escuchado como de todo tipo, lo muy solemne, lo muy alternativo y demás. Creo que ese tipo de incursiones musicales que se meten más a lo psicológico, pero hacia lo oscuro, son también algo que es diferente, ¿no? Y ya no mencionamos a Hans Zimmer, que ha estado involucrado en Duna, por ejemplo, ¿no? Que es de los últimos trabajos, aunque tiene muchísimos otros que podemos mencionar de pasadita. No sé si los tengas en sus colaboraciones con Christopher Nolan, por ejemplo, son muy sonadas, ahora sí que muy Interestelar, sí. Esta de Inception. Exactamente. Inception, sí, en las Inception del Caballero Renace, las de Batman, ¿no? También. Y bueno, es un director que actualmente está muy activo, ¿no? O sea, te digo, tiene estos trabajos en Duna, que por cierto, tú mencionabas, ¿no? Tú mencionaste en uno de los programas que no nominaron como mejor banda sonora original porque decían que porque... ya no me acuerdo. Bueno, algo comentaste que era porque no se consideraba original porque ya era una secuela, ¿no? Sí, creo que algo así mencionaste. Que sí, ya no te acuerdas de... No, pero pueden regresar a ese episodio. El de Duna. Y ver. Y ahí bueno, ¿qué fue? ¿Sí fue en el de Duna o fue en el de...? No, cuando hicimos el resumen de películas. Sí, cuando hicimos, yo creo que es cuando el primer hicimos episodio. El resumen de películas. Es el primer episodio. Sí, fue hace mucho. Fue hace mucho. Y en enero, diciembre, enero, por ahí hicimos esa. Bueno, y quizás para terminar, en vista de que falleció recientemente, más o menos como a los 90, 91 años, y para mencionar a un latinoamericano, aunque es verdad que gran parte de su carrera la hizo fuera de Argentina, Lalo Schifrin, que si es conocido es por el tema de Misión Imposible, que no han dejado de cambiarlo y refritearlo hasta... Yo me imagino, yo no vi la última de Misión Imposible, pero me imagino que ahí estará el tema, porque no puede haber una película de Misión Imposible sin el tema de Lalo Schifrin. Tom Cruise, danos una última oportunidad. No te la voy a dar ya, estoy harta de las secuelas y spin-offs y todo eso, y más de ese tipo, ¿no? de películas de acción. Pero sí, pues supongo que sí, ahí está, es la canción. También es como este tipo de temas característicos como James Bond, pero esta la hemos escuchado, yo creo, pues, o sea, hasta en comerciales, ¿no? Sí, o sea, me acuerdo mucho de un comercial de Gillette, creo que era de Gillette, ¿no? Que era así con la música de... no, de Harpic, era de Harpic, de lavabaños, no sé qué, y me acuerdo que había una canción, estaba la canción. Bueno, volviendo a John Williams... También, ahora que está a punto de estrenarse la enésima versión de Superman con otro Superman, ahí se escucha en el avance esa composición de John Williams de la película con Christopher Reeve. Pues van a seguir vigentes. Yo creo que, bueno, sí, van a seguir utilizando muchas composiciones de estos grandes artistas que han marcado generación y que se quedan en la memoria muchísimo tiempo, y que los personajes arquetípicos que vuelvan a aparecer, supongo que o va a haber reminiscencias o bien la utilización directa de la música, ¿no? De estos
estos autores. Bueno, con esto nos despedimos. No sé si quieras agregar algo No, más, yo creo Miguel. que con eso es suficiente. Hay mucho de qué hablar de esto, pero sí, con esto nos quedamos. Y les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado hasta el final. Les encargamos que se suscriban al canal, que lo compartan, que comenten. Miguel, si quieres decir algún punto de contacto. Me pueden encontrar en LinkedIn como Miguel Báez Durán, o pueden visitar mi blog donde hay algunos textos sobre cine, nada cortitos, así que también les pido paciencia. Pero muy y el buenos. blog es otrosmalnoleen.blogspot.com. Ok, a mí me pueden encontrar como @gsi_k en Instagram y en X. También me pueden encontrar en www.laplazapublica.com, como Jessica Ayala Barbosa en Facebook, por supuesto en Filmception, que pueden encontrarlo en YouTube y en Spotify. Y bueno, pues ahí aquí y allá, ahí encuentran las colaboraciones que tengo. Muchísimas gracias y nos escuchamos y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Filmception, el podcast de cine de Plaza Pública. Visítanos en www.laplazapublica.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.